Ojalá disfrutaron de la música inspiradora y el espíritu ahí. Yo salí más inspirado y con más ánimo para ser una persona mejor y para llevar a cabo este trabajo tan importante. Hoy vamos a tener un programa muy poderoso, tal como los 2 días que seguimos. Primero vamos a tener un panel que se trata de los Panama Papers y Odebrecht. Después 2 paneles que se trata del asunto y la amenaza de ciberseguridad, que realmente es una amenaza, un desafío que está creciendo en nuestra industria y amenaza la libertad de expresión. Tendremos un almuerzo donde yo tendré la oportunidad de dar el premio presidencial y también vamos a hacer una ceremonia de reconocimiento muy especial para 3 expresidentes de la CIP que han fallecido este año. Y para terminar el día, tendremos un panel sobre la democracia y Venezuela. Tenemos 2 académicos de CSIS y la institución Brookings para hablar del tema de Venezuela. Y en la noche, bueno, vamos a hablar más de la actividad de la noche. Pero para este panel le doy la palabra al señor Franjul para empezar el panel de Panama Papers. Gracias. Muchas gracias al presidente por la apertura de esta sesión, de este panel. Como la mayoría de todos ustedes acaba de visitar uno de los lugares más emblemáticos de Salt Lake City, que es el tabernáculo de la Iglesia de Jesús de los Últimos Días, seguro que vienen muy inspirados por toda la carga de religiosidad que allí que está impregnado ese lugar, y que seguro recordarán que para los religiosos primero fue el verbo. En el caso de nosotros ahora, de este panel, primero fue 2.6 terabytes de información filtrada. Un paquete que se asume, se analiza, se clasifica al detalle por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación durante más de un año, se presenta simultáneamente en 74 países, remeciendo la conciencia mundial de la sociedad. Luego le sigue el más grave escándalo de corrupción que haya conocido la América Latina, una estructura delictiva formada y especializada en golpear primero al sistema de partidos políticos de la región y luego a sus gobiernos hasta retorcerlos y mostrarlos en su perversa realidad. Les estoy hablando, señores, de los papeles de Panamá y de Odebrecht, como habrán notado. Estos 2 casos sirven de contexto para entender lo profuso y amplio que son los tentáculos de la corrupción en nuestros países, pero también para reivindicar que solo el buen periodismo serio y riguroso, dedicado e insistente, es capaz de darle vuelta a la moneda y mostrarnos lo que hasta ahora, o lo que hasta hace unos meses, desconocíamos: la podredumbre del poder político y económico. Quiero presentarles entonces a ustedes
a Gerardo Reyes, a Lourdes de Ovaldía y a Fabio Sales, los periodistas que sencillamente cumplieron con su rol, contaron la verdad, y con esto le damos la bienvenida a este panel sobre Panama Papers and Odebrecht, una cruzada periodística global contra la corrupción. La dinámica que vamos a seguir consiste en presentar individualmente una breve biografía de los panelistas para que ustedes estén ya bien informados de su papel y de su rol y su trayectoria. Y luego, uno a uno, le daremos 10 minutos de exposición para luego tener un espacio amplio de tiempo, poder hacerle preguntas y ustedes participar activamente con ellos. Gerardo Reyes es un periodista colombiano, vicepresidente de investigaciones de Univisión de los Estados Unidos. Está especializado en la cobertura de casos de corrupción y narcotráfico y en temas de concentración de la riqueza en América Latina. Trabajó para el Nuevo Herald, The Miami Herald y El Tiempo de Colombia. Su labor ha sido reconocida en forma individual y o en equipo con los premios Pulitzer, María Murska-Bock, Ortega y Gasset, Emmy, Peabody y Editorial Planeta. Lourdes de Ovaldía, diseñadora gráfica con especialidad en diseño industrial, fue directora del diario La Prensa. Allí trabajó durante 17 años hasta su recién salida en septiembre pasado. Ha sido vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la CIP durante 3 años. Tiene 24 años de experiencia en medios escritos, donde se desenvolvió inicialmente en el área de diseño y luego por más de una década en periodismo. Fabio Sales es graduado en diseño industrial por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, con un máster en comunicación y semiótica por la Pontificia Universidad Católica. Ha pasado por las principales redacciones de los diarios brasileños como El Día, O Globo, Correo Brasileño, ha sido editor de arte, transformó Correo Brasileño en el periódico latinoamericano más premiado en la Sociedad de Diseño de Noticias de Nueva York. Ha trabajado como consultor de sistemas editoriales para periódicos y revistas de muchos lugares. También fue director del arte del más antiguo periódico de Portugal, el Diario de Noticias de Lisboa. Recientemente, por un cuaderno especial que hizo sobre la favela Amazonia, un nuevo retrato del bosque, ganó el Premio de Excelencia Periodística de 2016 y en la categoría Periodismo de Profundidad y el reportaje especial multimedia Clima en Transformación, ganó el Premio Excelencia Periodística 2017 en la categoría Periodismo de Datos, que por medio de gráficos y videos muestra los desafíos para contener el calentamiento global. Vamos a dar paso ahora a las presentaciones individuales de nuestros panelistas. Llamamos primero a Gerardo Reyes. Una vez que termine Gerardo, le damos paso a Lourdes y en la misma dinámica luego a Fabio y entramos entonces en las preguntas y respuestas. Que tengan buen día. A ver si esto funciona. Buenos días, me da mucho gusto estar en estas reuniones donde vuelvo a ver caras amigas de la prensa que tanto pues añoro y extraño ahora que estoy en televisión. He titulado esto The Odi Papers, tratando de fusionar 2 escándalos en los que nuestro grupo de investigación en Univisión trabajó, pero les adelanto que me voy a concentrar más en los Panama Papers para que Lourdes nos ayude con el escándalo de Odebrecht. Voy a tratar de cumplir con esta dictadura del tiempo, 10 minutos para explicar un trabajo de más de un año. Hace pocos días, un amigo que está en
banco internacional muy conocido, me dijo que entre los directores y los empleados se ha vuelto muy común la expresión para que no nos pase lo de Panama Papers, una precaución cada vez que van a estudiar a un cliente un poco sospechoso o que están haciendo una transferencia de dinero arriesgada. Esa precaución interbancaria es para mí un éxito de este proyecto, que todavía no es palpable, un éxito de este proyecto de los periodistas que nos unimos para investigar los Panama Papers. Yo sé que vienen leyes que se demoran más que estos efectos, que para mí se han convertido en una obsesión, buscar cuáles son los efectos prácticos del periodismo de investigación. Y creo que este es uno muy elocuente, que ya dentro de la banca haya una cultura de prevención, recordando el escándalo de Panama Papers, en el que trabajamos con documentos legales, certificados bancarios, copias de cheques, pasaportes, affidavits, documentos de identidad, facturas y una gran cantidad de correspondencia. El volumen de la información era 2.300 veces más grande que el paquete de cables diplomáticos de Wikileaks. Digamos que esa es una virtud de este proyecto hacia afuera. Hacia adentro hay otras que me gustaría destacar. Una de ellas es la siguiente: los periodistas, sobre todo los periodistas investigadores, casi siempre llegamos tarde a los escándalos financieros, ya cuando la gente está haciendo cola para tratar de recuperar el dinero que ha perdido en pirámides o en escándalos financieros, llegamos con el micrófono a preguntar qué pasó. Y en el mejor de los casos hacemos un inventario de quién se robó qué, pero ya cuando el robo ha ocurrido. Yo creo que en el caso de los Panama Papers hicimos una excepción honrosa a esa fama que tenemos de llegar tarde a escándalos financieros, y especialmente porque no entendemos muy bien ese mundo, no entendemos su lenguaje, no entendemos sus operaciones. Y yo sé que muchos de los periodistas estamos en este negocio porque no la íbamos bien con las matemáticas y con las expresiones económicas. Así que con este proyecto en el que intercambiábamos esos conocimientos, no solamente logramos superar esa ignorancia profesional, sino que pudimos tener un acceso privilegiado a un mundo oscuro, el mundo de los offshores, a donde entonces llega la luz de la lupa del periodista. En este proyecto participaron 730 reporteros de 109 medios en 25 idiomas y 76 países. Esto me lleva a señalar otra virtud potencial, sobre todo, de este proyecto. Es que yo creo que el futuro, al menos en América Latina, del periodismo de investigación está en la cooperación. Pero cooperar tiene un sacrificio, que es sacrificar la primicia, matar la chiva, como llaman la primicia en mi país, en Colombia, matar la chiva para compartir con todos la información que se tiene. Pero ¿y por qué es una ventaja, sobre todo para los empresarios periodísticos? Yo he escuchado ya muchas veces a varios de ustedes que son dueños de medios de comunicación decirnos que el periodismo de investigación es muy caro, que eso de tener a 2 o 3 reporteros haciendo investigaciones que salen cada 15 días o 30 días no es un buen negocio. Yo creo que este modelo de compartir información alivia un poco esa carga. Y otra que yo creo que no es el foro más cómodo para decirlo, y es la de la autocensura.
todos sabemos en América Latina que los reporteros investigadores producen dos cosas: premios y dolores de cabeza. Dolores de cabeza cuando llegan a donde el editor a decirle que tiene una historia que compromete a un amigo de la casa, a un amigo del dueño o a un anunciante. Y se ve frustrado porque tal vez no lo puede sacar. En los papeles de Panamá tuvimos un caso en el que el reportero encontró que uno de los dueños del diario había utilizado los servicios de Mossack Fonseca, la compañía que era el centro de la investigación, y le comentó a los editores que era mejor que esto saliera acá porque de todas maneras iba a salir afuera. Y los editores aceptaron, y además con la ventaja de que tenían el control de la reacción de ellos ante el cuestionamiento por haber utilizado esos servicios. El proyecto Panama Papers comenzó en el diario, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Sadosh Zeitoun, en el 2015, cuando estos dos reporteros que están acá, Bastian Obermeyer y Frederick Obermeyer, de la izquierda, tuvo una educación en Colombia, habla perfectamente el español, recibieron información de millones de documentos confidenciales de una fuente que quería parar, según lo dijo, este engaño a mucha gente que estaba cometiendo la firma Mossack Fonseca. Durante casi un año, y en algo que parecía más un pacto de sangre o un compromiso de una fraternidad secreta, los reporteros mantuvieron el proyecto bajo la mayor confidencialidad. Las operaciones offshore no son ilegales de por sí. Grandes corporaciones de Estados Unidos como Apple tienen cuentas en paraísos fiscales para reducir sus cargas tributarias. El problema es cuando estos laberintos se utilizan para esconder fortunas de origen ilegal o para evadir descaradamente impuestos. En Estados Unidos, porque en toda esta discusión y por qué Panamá, al orgullo panameño le dio muy duro que se utilizara en el nombre del proyecto El País. Pero hay que dejar constancia de que esto ocurre en otros países, incluyendo en Estados Unidos. En Miami o en Delaware, usted puede abrir una sociedad con $300 y su licencia de conducir y no dar más explicaciones a qué se dedica, a qué se va a dedicar esa empresa. Durante la investigación, los periodistas alemanes no tuvieron contacto directo con la fuente. Cuando se le preguntó a la fuente por qué quería que esa información fuera pública, dijo: yo quiero parar esos crímenes, quiero que se detengan. Y fue cuando entonces estos reporteros decidieron compartir con ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, este volumen de información. Acabo con el siguiente punto. La parte más polémica de este proceso fue la selección de los personajes e instituciones que íbamos a publicar. Antes de eso, quiero decirle que este es un proceso de selección tan similar como el que hacen los consejos directivos de una cadena de televisión o de un periódico, en el que se seleccionan noticias, que antes era casi un poder divino, lo que no salía no existía, pero ahora con las redes sociales hay mucho más opciones. Pues en este caso, la selección se hizo observando los siguientes criterios. Uno de ellos, íbamos a fijarnos en personas con antecedentes legales que hubieran utilizado estos servicios de Mossack Fonseca y que hubieran pasado todas las pruebas
del due diligence. También nos fijábamos en funcionarios públicos y en sectores y individuos privados que hubieran utilizado este sistema para evadir impuestos. Los resultados: 12 presidentes o expresidentes de diferentes países que fueron identificados en los archivos, 61 de sus parientes o familiares directamente asociados, 128 políticos y 29 personas, magnates, que han aparecido en la revista Forbes. Con esto termino y creo que quiero insistir que al evaluarnos los efectos de estos trabajos, tenemos que siempre esperar que en los medios donde tienen impacto encontrar esa expresión de cuidado que nos podemos meter en un lío como el de Panama Papers. Muchas gracias. Seguramente muchos se preguntarán que cómo han salido vivos estos tres panelistas de esas. Bueno, yo olvidé una cosa. Olvidé que esto tiene un epílogo triste y lo tenía, si tú me puedes pasar, pero ya. Una periodista de ICIJ de Malta fue asesinada y que había utilizado mucho esta base de datos, lo tenía en la presentación, lo olvidé. Es la madre de un muchacho que ayudó a formar esta base de datos y que también trabajó para ICIJ. Ese es un epílogo bien triste de este proyecto. Adelante, Lourdes. Bueno, muy buenos días a todos y como bien dijo Gerardo, yo me voy a concentrar en Odebrecht, no sin antes mencionarles que para el diario La Prensa en Panamá fue un reto gigantesco ser parte de la investigación de Panama Papers. Primero porque la sede de la empresa donde habían salido los archivos, pues está ubicada en Panamá. Es una firma de abogados pues, de muchísimos años. Y además de eso, uno de los fundadores de esta firma, en ese momento, era asesor presidencial. Además de eso, ese mismo fundador era presidente del partido de gobierno, presidente encargado del partido de gobierno. Ustedes se pueden imaginar, en un país tan pequeño como el nuestro, de 4 millones de habitantes mal contados, esto era un gran escándalo. Nos estábamos metiendo realmente en aguas un poco difíciles, pero había que hacerlo. Y había que hacerlo porque éramos unos convencidos de que la herramienta, tal como lo dijo Gerardo, de offshore no es mala, pero sí estaba siendo muy mal utilizada. Y sabíamos, y en eso sí éramos muy positivos, sabíamos que iba a haber un antes y un después para nuestro país. Y así ha sido. Panamá ha salido fortalecida de esto. Y sí quiero nada más aclarar que cuando esto lo hicimos, la prensa se entera, o todos los miembros nos enteramos unos días antes de que se hiciera público, de cuál había sido el nombre escogido de la investigación. Y ahí sí nos opusimos, evidentemente. Pero también, en el fondo, sabemos que era un nombre catchy, era un nombre hasta lógico, pero como panameños, para nosotros fue muy fuerte. Dicho eso, le he llamado Odebrecht la corrupción estructurada y quizás la primera idea que se les viene a la mente es que el nombre lo puse por el departamento estructurado para el pago de coimas, pero en verdad no. Odebrecht estructuró muchas cosas que hicieron mucho más daño y fue un daño moral lo que hizo Odebrecht en nuestros países. Y voy a contar un poco basado en la experiencia de Panamá para llegar a ese punto.
Odebrecht llega a Panamá en la administración del expresidente Martín Torrijos. Odebrecht lleva 3 administraciones consecutivas en Panamá y bajo esa administración tuvo 6 contratos. Los 2 primeros fueron un sistema de riego y una autopista. Ese sistema de riego comenzó costando 54.2 millones, así ganaron la licitación, y al final lo que Panamá pagó fue 65.3 millones. Y en la autopista inicia ganándose la licitación bajo un costo de 283.7 millones y terminamos pagando 487.6 millones de dólares. Señores, 2 años después, el diario La Prensa inicia una investigación porque se le va a adjudicar el 3er contrato a Odebrecht. Esto para nosotros era prácticamente inadmisible que esta empresa entrara licitando por un costo y terminara el proyecto costando muchísimo más. En el 2008, La Prensa hace una solicitud de información que le es negada por el Ministerio de Obras Públicas y llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia, en donde finalmente nos dan la información o obligan al Ministerio Público a darnos la información, pero la información que nos dieron era abrumadora. Eran cientos de copias de planos que era ridículo de ahí poder sacar dónde estaba el problema. Pero La Prensa siguió. ¿Y qué pasó después de eso? Vinieron la administración de Ricardo Martinelli y le da 11 contratos más a Odebrecht. Luego la administración actual de Juan Carlos Varela le da 3 contratos, ya sabiendo que Odebrecht tenía problemas en Brasil. Y no contentos con eso, el actual alcalde le da un contrato de renovación urbana. Y aquí está el monto total de los contratos de Odebrecht en Panamá en estas 3 administraciones, asciende a un monto de 9.226 millones de dólares. Y actualmente esto es lo que Odebrecht está trabajando en Panamá. Pero ¿por qué yo digo Odebrecht la corrupción estructurada? En todos nuestros países, señores, y yo creo que esta es la lección y es algo que nosotros debemos analizar. En todos nuestros países, Odebrecht compró conciencias ciudadanas. En el gobierno de Martín Torrijos, al diario de La Prensa se le llamó que éramos muy negativos cuando hablábamos de los temas de Odebrecht. El gobierno de Ricardo Martinelli nos tildó del diario del no y nos hizo una campaña en redes sociales y en cada una de sus presentaciones el diario del no, muy similar a lo que hace Trump actualmente con los medios. Y Varela nos dice que tenemos una falta de visión, que estas obras son necesarias. Nosotros no dudamos que las obras sean necesarias. Lo que dudamos es el cómo y con quién. Pero ¿qué ha hecho Odebrecht? Y donde va mi punto de esta corrupción estructurada. Odebrecht en todos nuestros países, esto es un equipo de Brasil, ellos lo patrocinan o los patrocinaban. Aquí la ven con Rigoberta Menchú, también un patrocinio, un premio. Otro más en Panamá. Ellos se dedicaron a patrocinar el deporte. Se dedicaron a patrocinar a ONGs. Se dedicaron a patrocinar a la Iglesia Católica en Panamá. La Iglesia Católica recibió millones de dólares en Panamá. La reestructuración de varias de las iglesias más importantes en el casco antiguo de Panamá fue patrocinio de Odebrecht. Entonces, ¿dónde estaba la conciencia ciudadana de que lo que estaban haciendo era utilizar estas instituciones para lavar dinero?
Y así utilizaron nuestro sistema financiero. Y por último, y lo más doloroso, es la cantidad de periodistas que se vieron beneficiados por Odebrecht. En el caso de Panamá, en el Mundial de Sudáfrica, fueron los funcionarios los invitados por Odebrecht a ir a ver juegos del Mundial. Y en el pasado Mundial fueron los periodistas, y fueron varios periodistas. Estoy seguro que no los puedo tildar siquiera de corruptos, sino que ser tan naif es peligroso, sobre todo en esta profesión. Entonces, ¿qué independencia tienes ahora para cuestionar a esta empresa? ¿La audiencia realmente o tus lectores realmente te van a respetar ahora que tú cuestionas a esta empresa, cuando tú viajaste a costa de esta empresa? Entonces, yo creo que ese es el mensaje que yo quiero dejar aquí. Ejemplos tenemos muchos, y yo quiero aquí mencionar uno porque me pareció muy valiente, y sobre todo en el momento que sucedió. Aquí está Guillermo Antonio Adames, que en su momento era presidente del Fórum de Periodistas de Panamá, y Odebrecht llevaba años patrocinando el Gran Premio de Periodismo en Panamá. Y ahí yo tenía, en la redacción de la prensa, en su momento ya habían periodistas que me decían, yo no participo de los premios, no voy a concursar, no voy a meter mis trabajos, porque yo sí gano un premio que me va a entregar Odebrecht. O sea, ya eso se estaba dando en nuestra redacción. Pero Guillermo Antonio Adames, cuando llegó a la presidencia del Fórum, muy respetuosamente se sentó, les habló y luego les envió una carta. Esas cosas casi no se ven en Panamá, y se dio. Y la verdad que yo desde ese momento lo felicité y lo quiero hacer público. Y la CIP también, ellos trataron de la CIP en Panamá patrocinarla, y la CIP no lo aceptó. Y eso también hay que reconocerlo. Hoy en día, ¿cómo quedaría la CIP? Y esas son las cosas que nosotros como periodistas debemos tener muy claras. Yo vengo de un medio, o acabo de salir de un medio privilegiado, un medio que no tiene dueño, son más de 1.500 accionistas, una independencia absoluta, pero yo puedo entender dueños de medios que, pues, esta es la pauta, esto es lo que necesitamos, pero creo que hay que pensarlo dos veces, porque nosotros nos podemos convertir en cómplices de otra multinacional como esta, de que hay muchas y que siguen llegando a nuestros países. Muchas gracias. Gracias, Lourdes, por esta excelente presentación y denuncia sobre todo. Vamos a escuchar ahora a Fábio Sales, de Brasil. Em nome do Estado de São Paulo e em nome da CIP, a Miguel, eu agradeço a oportunidade de estar acá. E para nós brasileiros é uma vergonha muito grande o que Odebrecht hizo nos países, em Brasil, nos países vecinos a Brasil. And for the translator, sorry, you have so much work today to understand what I'm saying in Spanish, because I don't have a good Spanish. It's quase como portuñol. Panama Papers, uma investigação que mostra pruebas contundentes acerca de como os ricos e poderosos do mundo han ocultado seu dinheiro, é um dos casos recentes mais exitosos de periodismo colaborativo, que eu creio que seja muito importante. Pero aún se vê poucas consequências destas revelações em Brasília. Mossack Fonseca tinha uma sede em São Paulo e foi responsável por a abertura de contas e offshores em paraísos fiscais. A oficina apareceu em la 22ª fase de la maior investigação sobre corrupção em Brasil, la Lava Jato. Lava Jato é uma referência, uma alusão a uma gasolinera que estava a ser investigada por crimes fiscais e que tinha um car wash, e se descobriu muito mais coisas neste período. E as primeiras contribuições de Panama Papers com Lava Jato se esperava conseguir revelar a identidade de los verdadeiros dueños de um triplex em El Guarujá.
pero las investigaciones fueron mucho más allá de las relaciones de la oficina panameña con apartamentos en el litoral paulista. Mossack y Fonseca crearon al menos 107 offshores para 57 agentes públicos, políticos y empresas relacionadas con esquemas de corrupción con Petrobras, que es la estatal brasileña que actúa en la área petrolífera. La oficina operó con todas las grandes empresas de construcción citadas en la investigación, como Mendes Júnior, Grupo Chain, Queiroz Galvão, OAS y la famosa Odebrecht, que en la época era la mayor empresa brasileña, que también tenía proyectos y obras en países vecinos a Brasil. La primera vez que la Lava Jato llegó cerca de los esquemas de corrupción de Lula, el expresidente de Brasil, fue cuando se descubrió que un triplex en un condominio en el litoral paulista pertenecía a una offshore, a Murray Holdings, creada por Mossack para la publicitaria Nilce Varken. La comprobación del verdadero propietario se dio a través de documentos divulgados por Panama Papers. El apartamento de Nilce es vecino del apartamento que los investigadores creen que sea del expresidente. El edificio comenzó a ser construido por una cooperativa, pero luego pasó para la empresa OAS, una empreitera, cuyo presidente es muy amigo de Lula. La policía indició Nilce Varken, que es publicitaria, y fue exfuncionaria del área de marketing de la cooperativa, y se considera que sea una testa de ferro de un esquema de ocultación patrimonial. Lula fue condenado al caso del triplex a 9 años y 6 meses de prisión, pero todavía puede recurrir a su sentencia. Y se descubrió a través de Panama Papers también que el empresario actual alcalde de São Paulo, João Doria, es dueño de una empresa en Estados Unidos y que esta empresa es propietaria en un apartamento de $11 millones en una área noble de Miami. Doria tampoco ha declarado en su patrimonio un helicóptero para 7 pasajeros con el que él suele desplazarse entre la ciudad y su casa de campo. Y tampoco hay mención a un segundo apartamento que posee en Miami, adquirido a través de una empresa offshore abierta por Mossack y Fonseca. La suma del patrimonio de Doria totaliza $70 millones y es solo una aproximación sin relación directa con la realidad del mercado brasileño. La verdadera identidad de este apartamento que Doria tiene en Miami de $11 millones es un secreto doblemente guardado. En primer lugar, porque el registro de la propiedad en nombre de la empresa que está en Florida. Esto hace que Doria no apareça cuando se investiga los registros de propiedades inmobiliarias en Miami. Además, tampoco aparece como propietario de la empresa en los Estados Unidos, pues esta empresa fue abierta en nombre de una persona jurídica de São Paulo. Otro hecho curioso revelado por los documentos obtenidos por Panama Papers es que 5 distritos de más alta renta en la ciudad de São Paulo reúnen pelo menos más de la mitad de las direcciones citadas en documentos de Mossack y Fonseca. En el año pasado, incluso con todo el cerco de la Lava Jato, los esquemas de corrupción continuaron. Una de las atrevidas fue el uso de un programa de repatriación recién aprobado en la Cámara de los Diputados. Este programa permitía regularizar junto a la Receita brasileña recursos que estaban internados en offshores y cuentas en paraísos fiscales. De acuerdo con los fiscales, la limpieza por medio de la política del gobierno creó una nueva línea de investigación sobre el lavado de dinero fuera del país. El programa tuvo un total de 16 millones de impuestos y multas pagos y los activos declarados en el exterior llegaban a $53 millones y más de 25.000 personas, 25.000 brasileños se adhirieron al programa. Las investigaciones no tardaron a llegar a Ramón Fonseca Moura y Hussein Mossack, que son los socios de Mossack Fonseca, y todos lo saben que acabaron atrapados en Panamá. Ramón acusó al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de haber recibido durante la campaña electoral del 2014 donaciones de Odebrecht.
Fonseca foi ministro conselheiro de Varela. Confirmando as acusações de Fonseca, Odebrecht admitiu haber repassado 59 milhões de dólares para os funcionários do governo panameño entre 2010 e 2014, e hizo um acordo de lenidade comprometendo-se a pagar 220 milhões de dólares e uma multa, e também a proporcionar informações relacionadas a funcionários em Panamá e os processos contra a empresa. Hablando sobre os medios, em Brasil foi a primeira vez que periodistas de veículos competidores trabalharam juntos para a divulgação de informações em diferentes medios. E a competência em Brasil é muito forte, então isso foi uma coisa muito boa. O governo e a justiça brasileira iniciaram pouco, pois, apesar de que Brasil assiste a uma verdadeira devastação sobre os políticos e empresas involucrados em Lava Jato, todavia há muita resistência quando se trata de investigar possíveis irregularidades. São poucos os exemplos de políticos ou empresas condenadas e que já cumprem pena por crimes cometidos. Um exemplo é o caso que involucra um jefe da auditoria da Agência Nacional de Petróleo, que apareceu em los Panama Papers como acionista único de uma offshore. Mira, um auditor da Agência Nacional de Petróleo com uma offshore. Consultado o Ministério da Transparência, onde este funcionário trabalhava, e que devia investigar justamente irregularidades em órgãos públicos, deu uma resposta muito evasiva. Não existe prazo determinado para a realização de um processo disciplinário. Por outro lado, houve um desenlace interessante nas investigações de Lava Jato envolvendo Eduardo Cunha. Na época, Cunha era presidente da Câmara dos Diputados. As investigações e os documentos encontrados em Panama Papers revelaram que habría cobrado propina para liberar recursos do Fundo del Trabajador para obras em Rio e mantinha empresas em paraísos fiscais para o lavado da propina. Cunha também vendia votações de projetos de lei na Câmara. Foi detenido preventivamente em outubro do ano passado e em março deste ano foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão por delitos de corrupção passiva, lavado de dinheiro e evasão de divisas. Pero o Brasil foi o único país do mundo em que os documentos da filial Mossack Fonseca foram enviados ao Supremo Tribunal Federal. No país, políticos gozam do foro privilegiado e devem ser investigados solo por el Supremo Tribunal. E no caso de Lava Jato, parte da investigação involucra o ex-presidente Lula. Teoriza Vázquez, que era ministro e relator da Lava Jato, no Supremo, determinou que toda a documentação da polícia buscou em las oficinas de Panama Papers em São Paulo foi entregue ao tribunal. Esta documentação havia sido entregue ao juiz Sérgio Moro, responsável do juízo em la primeira instância de involucrados em la investigação, e a manobra foi considerada uma blindaje a Lula. Teori faleceu em um acidente de avião em enero deste ano. Os trabalhos de Lava Jato não devem encerrar antes de los finales de 2018. A eleição do próximo ano, quando serão elegidos presidentes, governadores, senadores, será a primeira a ocorrer bajo a influência direta de los cárceres, indícios e condenas de políticos. Em mais de 3 anos, actuando exclusivamente na Lava Jato, Sérgio Moro julgou 35 processos e condenou 109 pessoas, incluindo o ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão, a los ex-ministros Antônio Palocci e José Dirceu, 12 anos e 2 meses e 32 anos, respectivamente, assim como o empresário Marcelo Odebrecht, a 29 anos e 4 meses. Marcelo não se beneficiou da política de delação premiada que poderia ter uma redução de sua pena. Em total, se asignaram mais de 1.700 anos de prisão a los condenados. No momento que a operação chega à 46ª fase, Moro todavia tem por delante 44 processos penais abertos. Um deles, que está em fase inicial,
es el que trata de la sospecha práctica de corrupción y lavado de dinero en el caso de las obras del sitio de Atibaia, en el interior de São Paulo, y que la investigación dice que es de Lula, pero él niega. La acción debe ser juzgada si no hay imprevisto en mediados de 2018, en vésperas de las elecciones. Lula, que recurre a la primera condena, se declara candidato del PT y está actualmente como el primero en las encuestas políticas que están siendo hechas en el país. Las investigaciones ya desnudaron esquemas de parcelamiento de cargos, corrupción, desvíos de dinero y superación de contratos de Petrobras durante los gobiernos Lula y Dilma Rousseff entre 2011 y 2016. Y se constataron desvíos de más de 13 millones de dólares de la estatal para la compra del apoyo político, financiación de campañas y enriquecimiento ilícito. En cuanto hablaba, estaba siendo proyectado un trabajo que hicimos en el Estado, que es una visualización de datos. Cuando hice un año de la operación Lava Jato, hicimos esta visualización que es permanentemente actualizada, con todas las fases de la operación y con todos los personajes y empresas envolvidas en el proceso. Usted puede filtrar para ver cómo tiene todos los enlaces con órganos públicos, políticos y tales. Muchas gracias. Por tu exposición en este momento, yo voy a hacer una pregunta general para los tres, para abrir el campo de las preguntas de todos ustedes. Queda claro que las dos investigaciones fueron impecables en cuanto pudieron desentrañar mucha pus que estaba oculta dentro de muchas operaciones aparentemente legales, de tipo financiero y de otra naturaleza. Muy bien. Yo tengo la percepción de que, si bien es cierto que fueron dos investigaciones exitosas, un tercer éxito de esa investigación ha sido demostrar las flaquezas de la justicia en América Latina, porque pese a las evidencias contundentes, indiscutibles, de implicación de funcionarios y políticos en lavado de activos o en operaciones y transacciones dudosas, todavía las cárceles están vacías como para recibir a todos los que están acusados, implicados, salvo en Brasil, que la justicia ha hecho un ejercicio impecable. Eso es por un lado, o sea, la investigación demuestra que la justicia no funciona y al mismo tiempo también demuestra que pese a las implicaciones de dirigentes políticos y de empresarios, los sistemas de partidos en esos países, a pesar de que en su núcleo están corrompidos, siguen funcionando. Es una cosa que también a mí me perturba. Y lo tercero es, para cualquiera de ustedes tres, o sea, ¿cómo se sienten ustedes después de haber hecho un esfuerzo, incluso exponer su vida y la tranquilidad de su familia y su propia seguridad, metiéndose, involucrándose en estas investigaciones? ¿Cómo se sienten al ver finalmente sus resultados? Enciendan los micrófonos para que puedan. Antes de responderte, quisiera dar una pequeña explicación de este Hall of Shame que están viendo ustedes con los estragos, los rostros de los estragos que ha hecho este escándalo en América Latina. Un presidente encausado en Brasil, otro arrestado en Perú, otro fugitivo de su país, otro arrestado en el Ecuador. Aquí aparece la figura de Martinelli, como él directamente, hasta ahora no hay una investigación oficial, pero sus hijos están bajo investigación. Nicolás Maduro, acusado por la propia fiscal de Venezuela de recibir dineros, y las campañas, ya se mencionó la de Varela, pero las campañas también del presidente de México, del presidente Juan Manuel Santos de Colombia, los mismos que de Álvaro Uribe. A mí, la pregunta de la justicia, de lo que me preocupa ahora, lo más nuevo que ha pasado en todo esto, cuando estuve en Brasilia, nos enteramos de que de ahora en adelante la negociación entre el gobierno y la Fiscalía de Brasil para entregar información se va a hacer con la intervención directa de Odebrecht.
Es decir, Odebrecht es el que va a decidir qué nombres va a entregar a las justicias locales para que empiecen los procesos. Se imaginarán ustedes que en ese sistema lo más seguro es que Odebrecht, que lo que busca es sobrevivir y seguir ganándose contratos en esos países, la información que va a entregar no va a ser perjudicial para el gobierno de turno, como pudo haber pasado en República Dominicana. Entonces, ya hay una manipulación privada de Odebrecht admitida por el gobierno de Brasil bajo el mismo esquema que se perdonó a los bancos en Estados Unidos. Too big to fail, muy grande para fracasar, y entonces ahora viene una recuperación de la firma para que además de ser culpable, ahora manejar las pruebas que las pueden perjudicar. Eso es realmente inaudito. ¿Tiene un micrófono? Sí, bueno, yo te puedo resumir esto en una sola palabra y es frustrante. Te digo que es frustrante porque, como bien lo explica Gerardo, al final Odebrecht va a quedar con vida. Muy pocos en nuestros países van a pagar. El caso de Panamá es muy complicado porque además Panamá no tenía sistema penal acusatorio cuando esto sucedió. Entonces estamos con el viejo sistema y en donde los abogados de la defensa interponen recursos y le dan largas, un sistema judicial totalmente corrupto, y la verdad estamos muy desesperanzados en Panamá de que podamos realmente ver que haya justicia en ese caso. Pero yo quiero traer una similitud, y es un caso que quizás no sea muy conocido para ustedes, pero para nosotros es muy significativo. Panamá tuvo un caso de corrupción en el gobierno anterior gigantesco con la empresa Finmeccanica italiana. Y Panamá peleó y dio en este gobierno y se logró un acuerdo con Finmeccanica por los sobrecostos que se habían pagado. Y Finmeccanica acordó que Panamá no tuviera que pagar ciertos intereses que quedaban pendientes, que Panamá recibiera a cambio 3 helicópteros nuevos, uno de hospital, bueno, una cantidad de cosas. Pero ¿qué pasó ahí? Era un reconocimiento, un pago de una coima. Y luego de esto, Finmeccanica, ¿qué hace? Se reestructura. Entonces sale victoriosa. Ahora, Finmeccanica también tenía estos escándalos en otros países, pero Panamá logra esto, finalmente, pero afuera. Adentro, el caso de Finmeccanica no les va a pasar nada. Y esto yo lo comparo mucho con Odebrecht, porque Odebrecht está en esto, en esta reestructuración, y está reiniciando su lobby, y como son estos grandes constructores, entonces los ciudadanos tampoco, no hay esta mayoría de ciudadanos que logren empoderarse para acabar con esto. Entonces yo realmente creo que es mucho de esperar de la ciudadanía, de qué vamos a hacer los ciudadanos de nuestros países para que esto no siga sucediendo. Como una vuelta al cuento de Caperucita Roja, ¿no? Sí. Que viene con otro disfraz. No tengo mucho para hablar sobre eso, es lo que dice, la impresión que nos da en Brasil es que aunque un esfuerzo muy grande de los periodistas que participaron de la comisión de investigación de Panama Papers, la justicia hace poco para condenar lo que están siendo buscados. Y que esto es para Brasil es muy ruin, porque en el caso de Lava Jato es la primera vez que se hace una investigación de corrupción grande que envuelve muchos actores políticos e empresarios, pero el gobierno y la justicia siempre están haciendo cosas para limitar un poco el trabajo de Lava Jato. Esto para nosotros es un poco malo.
Y esta realidad no podría desalentar a la prensa para emprender nuevas investigaciones profundas así en el futuro. Dice, bueno, ¿de qué valió la pena comprometer tanto, dedicar tanto tiempo, algún recurso, exponerse a amenazas y a presiones para que finalmente todo termine en un entramado también de complacencias y de acomodamientos jurídicos? Bueno, yo siempre he dicho que nuestra labor tiene que ver más con la realidad que con la justicia, con la verdad que con la justicia. Nosotros estamos en esta profesión para ser testigos, algunas veces privilegiados, de acontecimientos como este. Los efectos que eso tenga, hay que evaluarlos y todo eso, pero no deben desanimar, porque yo creo que nuestra principal motivación es que la gente se entere de lo que está pasando. Desde mi punto de vista, cada fracaso nos debe dar a nosotros más ímpetus para seguir con otras investigaciones, porque en el momento que la prensa se calle, entonces ahí no podemos esperar nada. Somos nosotros los que tenemos el deber, como periodistas, de seguir, además de siendo testigos, contar esas realidades, darlas a conocer. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Bien, vamos a abrir espacio a ustedes para que puedan formular las preguntas que deseen a Gerardo, a Lourdes o a Fabio. Mientras tanto, una persona ya. Hassan Nazar, RCN Colombia Radio. Esta pregunta es para los tres, maravillosa la presentación. Gerardo, en el caso de Colombia ha pasado algo muy curioso. Usted pone en la gráfica las fotos de la campaña del presidente Santos y también lo que ha pasado con el expresidente Álvaro Uribe. Pero hay un tema, y es que la Procuraduría en Colombia y la Fiscalía están diciendo que hay pruebas contundentes, digamos, a partir de las investigaciones que se hicieron por los Panama Papers, para determinar incluso que dinero de Odebrecht sí entró a las campañas políticas. O sea, es decir, aquí hay una ramificación muy grande, pero tenemos una justicia como un Consejo Nacional Electoral que pareciera desconocer todo ese material periodístico, parece reconocer también todas esas pruebas que aportan los diferentes testigos en distintos lugares del mundo que han compartido esta información. Y frente a eso, ¿qué dicen ustedes? ¿No es al mismo tiempo muy frustrante sentir que todo ese trabajo mancomunado de tantas personas pues no tiene los efectos reales que debería tener? Sí, muy interesante. A ese panorama hay que agregar que hay un fiscal que está tratando de darle gusto a los dos presidentes para dejar las cosas tranquilas, absolviendo a los que resultaron comprometidos con el recibo de esos dineros. La última excusa que han dado en Colombia para explicar por qué no continúan con la investigación es porque no han recibido las pruebas de Brasil, que son los testimonios de consultores políticos que dijeron que ese dinero sí entró. Y eso me recuerda que en Ecuador, cuando estaba Correa de presidente, la excusa por la cual no se abrió investigación al actual vicepresidente que está preso es porque no tenían traductores oficiales del portugués. Es una excusa tan parecida como a la que está dando Colombia diciendo no nos llegaron las pruebas, ¿dónde están las pruebas? Como si es una situación realmente frustrante de impotencia ante semejante impunidad. Mientras aparezca algún interesado en hacer. Ya yo iba a disparar para no dejar caer el entusiasmo. Rita Vázquez, de la Prensa de Panamá. Yo también participé pues, de la investigación Panama Papers con Gerardo y mi pregunta son dos básicamente. Una, si no consideras que dentro del mismo grupo de los que participamos en esta investigación hubo intereses un poco contrarios. Por ejemplo, había un personaje norteamericano y hubo muy poco interés por parte de los medios norteamericanos de cubrir a este personaje. Nosotros lo cubrimos ampliamente porque ahí había una evidente y muy probada instrucción de los abogados para evadir impuestos en Estados Unidos.
Y la segunda es si no consideran que de esta investigación tal vez nos faltó un debate global de cómo solucionar el problema de la mala práctica dentro de la industria offshore. Bueno, por eso comentaba en mi explicación inicial que el proceso de selección de nombres e instituciones involucradas en estos escándalos, sobre todo el de Panama Papers, puede resultar arbitrario, puede crear polémica e incluso desconfianza. ¿Por qué este y por qué no aquel? ¿Por qué el New York Times no mencionó a Carlos Slim en ese escándalo que aparecían en los Panama Papers? Entonces la gente puede decir, no, porque Carlos Slim es uno de los mayores accionistas individuales del New York Times. Yo no estoy seguro de eso. Creo, pues el New York Times no participó en esa investigación, pero sí pudo hacerle un seguimiento, pero sí se puede prestar para eso, y el final feliz de eso es que ustedes en la prensa lo pudieron hacer y ya está ahí en las redes y ya se conoce. Quiero además hacer aquí un paréntesis, que de esa ignorancia que yo hablaba de los periodistas, tengo que poner como excepción a Rita, porque ella en las primeras reuniones en Múnich nos desasnó en gran parte porque ella tiene experiencia en ese mundo del offshore y nos ilustró muy bien lo que eso pasaba. Y no sé si mucho abuso que cuando ustedes los periodistas tengan preguntas sobre eso, creo que la primera llamada debía ser a Rita, que lo tiene muy claro. En cuanto al debate, yo creo que el debate de cómo se deben comportar las offshores no es un debate periodístico, es un debate de esa industria. Nuestro debate es cómo vamos a mejorar los mecanismos de vigilancia del sector privado. El periodismo investigativo en América Latina está concentrado en la corrupción pública, en la corrupción de los funcionarios públicos, y el sector privado está completamente ignorado, cuando muchas veces en ese sector privado ocurren, como se demuestra acá, desfalcos e irregularidades mucho más onerosas que en el propio sector público. Así que creo que la llamada es para poner la lupa más en el sector privado y vigilar más esa actividad. Fernando Quijano, del diario La República de Bogotá. Sin lugar a dudas, el tema de los Panama Papers y Odebrecht rompieron o partieron en dos la historia de la corrupción en todos los países de América Latina, pero no deja un sinsabor que el origen de las dos tramas todo tenga que ver con autoridades de vigilancia y control en Estados Unidos, que tengamos que estar pegados a la rueda de las instituciones de vigilancia y control de Estados Unidos. ¿Cómo hacer o qué enseñanzas nos han dejado a los países latinoamericanos, a las entidades de vigilancia y control de América Latina para nuevos casos? Porque seguro pues el tema no termina ahí, sino que continúa. ¿Qué enseñanzas, qué podemos aprender en después de los Panama Papers y después de Odebrecht? Yo quisiera referirme principalmente al tema de Odebrecht. Primero porque, sí tengo que serles muy sinceros, Odebrecht desde el 2008, siendo yo subdirectora de la prensa, se convirtió desde ese entonces en una obsesión. Y yo creo que es una obsesión compartida por gran parte de la redacción del diario. Yo te diría que eso es investigar. Para nosotros no fue una sorpresa lo que divulgó Estados Unidos, no lo fue. Fue una confirmación de lo que habíamos dicho desde el 2008, y siempre lo dijimos y siempre fuimos tildados por los diferentes gobiernos, incluso con el actual, pues de falta de visión, de negativismo, de que a todos le decíamos que no. Nosotros sí la teníamos la película clara, y creo que eso también ayudó un poco a fortalecer la credibilidad del diario, de que durante más de 10 años o casi 10 años veníamos con esta
cantaleta de la corrupción de Odebrecht. De hecho, quiero decirles que la prensa, Odebrecht trató muchas veces de comprar proyectos editoriales nuestros y la prensa nunca lo permitió. O sea, hasta ese punto llegó el diario La Prensa en su convencimiento de la corrupción tan gigantesca que Odebrecht estaba patrocinando en Panamá. Así que para nosotros eso no fue ninguna sorpresa y yo creo que ese es el papel nuestro, seguir y seguir y seguir, aunque tengamos voces en contra, a la ciudadanía en contra, de que por qué si Panamá está progresando, la ciudad ahora tiene metro y la prensa sigue cuestionando Odebrecht. Si Panamá tiene metro, a mí me llegaron a decir en Colombia, colegas, me dicen, pero Lourdes, en Bogotá queremos un metro y no lo tenemos y ustedes lo tienen. ¿Cómo ustedes están todavía criticando a Odebrecht? Hace años me lo dijeron, pero era eso, es el convencimiento y seguir en la investigación porque al final da frutos. No sé si judiciales, pero da frutos. Ricardo Chani de Panamá América. Bueno, primero que nada agradecer a los panelistas por una presentación muy completa y sumamente interesante. Mi pregunta va un poquito por lo que preguntó Rita Vázquez del diario La Prensa. Y aprovecho para felicitar a la prensa porque, como se mencionó, fue un trabajo titánico, con muchos compromisos para hacer de Panamá un país tan pequeño y fue una labor sumamente encomiable. Pero va la pregunta por lo que preguntó Rita con respecto a la industria mundial y qué se puede aprender de esto, enfocándolo en particular por el nombre que se le dio. Mi pregunta va principalmente para el señor Gerardo, es, viéndolo ahora en retrospectiva, ¿consideran que fue bien ponerle el nombre Panama Papers? ¿Pudo haber tenido eso, el nombre de Panamá, pudo haberlo convertido como, bueno, es que eso es un problema de Panamá, eso no es un problema mundial, no es un problema offshore? En retrospectiva, para poder aprender hacia futuro y sin desmeritar nada el nombre, porque sin duda fue un nombre que también lo hizo, que se difundiera, fue una cosa fácil para que todo el mundo lo conociera alrededor del mundo. Pero sí quiero saber su interés o su opinión, viéndolo en retrospectiva, si le parece bien. Bueno, ayer me daban una explicación demoledoramente lógica de ese nombre, ¿no? Si tenemos documentos y tenemos Panamá, la suma es Panama Papers. El periodismo necesita títulos cortos que sean atractivos y desde los Pentágono Papers de hace 30 años se viene formulando esas etiquetas, como tú dices, para hacerlo más atractivo. Sí, hay sacrificios en el camino porque hay muchos otros paraísos financieros, como dije, incluyendo Estados Unidos, pero estoy seguro que si hay algo en Delaware, el periódico local podría también llamarlo los Delaware Papers. Ya si se tiende a algo más genérico y global, de pronto se pierde el mensaje inicial de atracción al lector. Sí, voy a seguir con el mismo tema, pero vinculándolo con la otra etiqueta que es la del caso Odebrecht. Porque también en ese caso hay otras empresas, varias de ellas brasileñas también, que de algún modo se habían cartelizado y que realizaban licitaciones amañadas unas con otras y una empresa ganaba y la otra ejecutaba. Digo, si eso también no necesita un debate más profundo sobre los mecanismos de contratación de obra pública, sobre los mecanismos en que los estados realizan las licitaciones y cómo se concretan estas. Y el segundo punto, vinculado con lo que se hablaba de los países involucrados. Argentina es uno de los países donde recién ahora empieza el caso de Odebrecht a tener alguna presencia. Acaba de ser detenido el exministro de Obras Públicas de Argentina, que está involucrado en esta causa. Y la pregunta es si las justicias nacionales son capaces de investigar y llevar adelante este tipo de casos, o si sería necesario tal vez, en un marco de una economía tan globalizada, alguna otra instancia judicial supranacional que pudiera cruzar datos y realizar una investigación más a fondo.
si sacamos un común denominador de esta pregunta y la del colega de la de Colombia, la respuesta va a ser: tenemos que tener nosotros nuestra propia justicia. El proceso, por ejemplo, de extradición es una declaración implícita de que los mecanismos legales, por lo menos en Colombia, que ha extraditado más de 2.000 personas, es un reconocimiento internacional de que parece que el sistema de justicia no funcionara y estuviera tan dependiente de Estados Unidos como en este caso de Odebrecht, que si ustedes leen la acusación criminal que hizo Estados Unidos en Odebrecht, es una cosa, es una fotocopia de lo que tenía la justicia brasilera, en donde es claro que lo que le interesaba era la multa a Odebrecht, porque ¿por qué ellos no continuaron encauzando o cuestionando a los funcionarios que ni siquiera se atreven a mencionar el indictment? Ustedes saben que esa acusación no tiene ni un solo nombre, pero sí tiene una cifra altísima que paga Odebrecht. Entonces, aún así el trabajo de Estados Unidos es mediocre, pero nosotros seguimos dependiendo de lo que se diga y lo que se haga allá. Hola, muy buenos días. Soy Luis Álvarez de Blue Marketing. Primero que nada, felicidades. Han hecho una labor periodística admirable a nivel mundial, ¿no? Espero que esto siga y que esta investigación realmente genere cambios en América Latina. A mí me interesa mucho el aspecto a nivel de manejo de crisis de la empresa. ¿Sí? ¿Cómo manejaron ellos la comunicación con los periodistas? ¿La bloquearon? ¿Fueron transparentes? ¿Hubo contactos de parte de la empresa directamente, más allá de intentar comprar espacios? ¿Ustedes cómo calificarían ese manejo de crisis de parte de la empresa? ¿Te refieres a Odebrecht? No, Odebrecht a la prensa nunca le habló. Yo creo que en los casi 9 años de investigación nunca le habló a la prensa. Mandaban comunicados, las pocas veces que contestaron, ellos mandaban comunicados generales a todos los medios, basados ya en una pregunta que la prensa le había hecho, pero sí no hubo ningún acercamiento a nosotros. Después del escándalo, sí recibimos, sin solicitud de cita, a un grupo de empleados de Odebrecht, y los recibimos y hablamos con ellos casi 2 horas. Y ellos llegaron muy disgustados y al final se fueron bien, se dieron cuenta que el tema no era querer perjudicarlos a ellos aceptaban los escándalos de corrupción de la empresa, pero temían perder sus trabajos. Ese fue el único contacto que no fue con la empresa, sino con los empleados, y sé que esa gira lo hicieron por los diferentes medios panameños. Pero Odebrecht, la política de Odebrecht era un silencio total con el diario y la prensa, porque fuimos nosotros los primeros que iniciamos las investigaciones cuando ellos eran, ya te digo, los más queridos. Festivales de niños patrocinaban, entonces compraron mucho, ¿no? Pero tengo entendido que Odebrecht se presentó en otros medios en Panamá presentando esto como un ataque a Panamá, un ataque internacional a Panamá para darle prelación, prioridad a otros mercados de offshore. Esa es una. Cuando yo tuve el honor de ir con el grupo de periodistas. Sí, Fonseca. Sí, Fonseca, sí. Pero como él preguntaba de manejo de crisis, en el caso de Fonseca fue así. Bien, vamos a las 2 últimas. Sí, cómo no, Lourdes. En el caso de Fonseca, antes de que Panama Papers se conociera, como un mes antes de la publicación, uno de sus accionistas sí fue a hablar con nosotros y con 3 asociados más de la firma, y fueron muy altaneros, y ahí fue la primera amenaza. Ellos nos describieron a nosotros y nos dijeron: aquí hay un grupo de periodistas internacionales y sabemos que quien los está organizando y los está asesorando es una persona así, y nos describieron a Rita. No sabían el nombre,
y la manera como lo dijeron fue una manera tendenciosa, una amenaza velada, y esa fue, en ese caso de Odebrecht, fue a la primera persona que la prensa tuvo que ponerle a alguien a que estuviera con ella, porque fue, ya les digo, una amenaza velada. ¿Ustedes denunciaron eso en su momento públicamente, el periódico? No, porque no era, primero porque Panama Papers no era público todavía, estamos en la investigación. La presión era grave, entonces, bueno, pero esto es una cosa. Fue una conversación off the record y nosotros lo hicimos por precaución porque no sabíamos también, y como le decíamos a la directiva, no sabíamos ni siquiera la directiva no sabía esto, la redacción de la prensa no sabía la investigación que estábamos haciendo. La redacción de la prensa se entera que habían 7 periodistas nuestros en la investigación una vez se hace pública, porque es que ese era el compromiso que se tenía con ICIJ. Entonces, no queríamos hacer ruido de esto y lo que nosotros decidimos fue, bueno, no sabemos si es que por todo lo que ya sabemos estamos predispuestos, pero era mejor prevenir. Bien, vamos a las 2 últimas preguntas del panel acá, Colombia. Gracias. Ulilo Acevedo, Hoy Diario del Magdalena, Santa Marta, Colombia. El sistema financiero internacional está muy estrechamente ligado con el sistema financiero de los Estados Unidos. Odebrecht, para poder consumar el pago de estas coimas, debió utilizarlo. Ya escuchamos, por ejemplo, lo inverosímil que pasó en el país cuando de Brasil no llegaron las pruebas al Consejo Nacional Electoral y en Ecuador no había un traductor portugués para poder acopiar todo el acervo probatorio con el cual se pudiesen procesar a quienes aparecen sindicados. La justicia americana, de una u otra manera, además de haberse quedado con la plata de la multa, también se ha quedado con muchas verdades de muchos nombres a los cuales nuestros países no han podido acceder para poder configurar las pruebas con las cuales se puedan encauzar a los sindicados. Frente a esta velada negativa de la justicia americana, ¿qué pueden hacer nuestros países a fin de que no prospere la impunidad y no pase nada como finalmente y de manera triste lo vamos a observar? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso, por favor? Bueno, yo creo que con Estados Unidos vale la pena insistir. Cuando hay una presión diplomática, cuando hay una presión oficial, hay posibilidades de que el Departamento de Justicia empiece a entregar, así sea por debajo de la mesa, a investigadores locales la información. O sea que creo que eso no se ha hecho, porque volvemos al mismo punto, porque no hay interés, porque no aparece el traductor, ¿no? O cualquier otra excusa supuestamente logística. O sea que, pero ahí hay que insistir. Sí, y yo sí quiero decirles que entiendo que el Departamento de Justicia no se ha negado a dar la información. Es más un poco de lo que dice Gerardo, las ganas de nuestros países de solicitarla. Brasil, la última pregunta del panel, por favor, Guzmán. Mário Guzmán, Jornal INEAT, Brasil. Minha pergunta é para compatriota Salles. Nesse rumoroso caso, como é que você, qual é a sua opinião, como é que você analisa o trabalho da Polícia Federal, dos promotores e da Justiça, que já referiu, mas gostaria mais que se referisse ao trabalho da Polícia Federal e dos promotores que trabalharam nesse caso? El trabajo de la Policía Federal brasileña, yo juzgo que fue bueno, pero hubo algunos excesos, sin duda, pero se avanzó mucho en la investigación gracias al esfuerzo que la Policía Federal hizo.
pero como dice la justicia, se utilizó de muchas manobras para celar, para blindar a algunos de los políticos, porque la propia justicia es nomeada por los políticos brasileños. Entonces, creo que fue muy importante, pero mismo con los excesos, lo que la Policía Federal hizo en Brasil. Queremos dar las gracias de manera muy calurosa a Gerardo Reyes, a Lourdes de Ovaldía y a Fabio Sales por haber compartido su tiempo con nosotros, especialmente sus experiencias en el manejo de las investigaciones de Panama Papers y Odebrecht. Queremos informarles que luego de este panel está programado otro panel compartido de ciberseguridad, una perspectiva nacional, para que todos estén informados y puedan participar de inmediato. Además, tengo que comunicarles que las exposiciones que se han hecho en el día de hoy en este panel están a su disposición, registradas en el sitio web de la Sociedad Interamericana de Prensa, a la cual ustedes pueden acceder. Quiero pedir un aplauso para los panelistas de este día.